Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con el tema número 6, que es funciones trigonométricas e identidades trigonométricas. Se presentó en la clase pasada que este tema se va a evaluar mediante la realización de una tabla de doble entrada donde van a presentar cada función trigonométrica con su respectivo gráfico. Vamos a conversar un poco más de eso para que quede claro y hacemos un ejemplo de qué es lo que deben hacer con cada función. Comencemos. Recordamos de todas maneras, continuamos hablando un poquito sobre el proyecto. Decimos que aprender a regular y expresar las emociones se considera un indicador de madurez y equilibrio que tiene efectos positivos sobre las relaciones interpersonales. Entonces, si yo controlo mis emociones, me sabré comportar, sabré controlarlas para mantener buenas relaciones interpersonales. Por ello es importante adquirir habilidades para reconocer las propias emociones e identificar las emociones de los demás, lo que le facilitará la comprensión, regulación, prevención de efectos nocivos de las emociones negativas o aflictivas, desarrollando habilidades para generar emociones positivas, automotivarse y adoptar una actitud positiva ante la vida. Si yo controlo mis emociones, podré enfrentarme eficazmente a los obstáculos que se me presenten. Conseguiré automotivarme y motivar a los demás. Seré más persistente y tenaz en el logro de mis objetivos. Aumentaré mi tolerancia a la frustración cuando las cosas no salgan bien. Y evitaré que emociones como la ansiedad, la tristeza y la ira me bloqueen o incapaciten. Entonces, es lo que ya veníamos hablando, la importancia de la inteligencia emocional y pues porque nos trae muchos beneficios para nuestro desenvolvimiento a nivel personal y social. Cuando gestionamos nuestras emociones significa que hemos desarrollado nuestra inteligencia emocional, ya que la inteligencia emocional es la capacidad de controlar, percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y también las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual, para poder discriminar y utilizar esta información para guiar nuestros pensamientos y acciones. Recordamos que una emoción lleva una acción, entonces si muchas veces cometemos de acuerdo a nuestras emociones, hacemos acciones que después nos arrepentimos por no precisamente asimilarla, primero comprender, regular y canalizar eso antes de accionar y no reaccionar. Para eso, digamos que en la inteligencia emocional hay varios componentes que son los que tenemos que ir cultivando, ir formándonos para, digamos, tener un buen proceso de inteligencia emocional. El primer componente es la percepción y conocimiento de las emociones. Es la capacidad para identificar y diferenciar las propias emociones y las de los demás. Es decir, cuando yo observo o siento alguna emoción, debo estar en capacidad de identificar exactamente qué es lo que estoy sintiendo y poder también apreciar eso en los demás, porque cuando yo reconozco las emociones de los demás, pues también me puedo saber cómo comportar para ayudar a esa otra persona a controlar su emoción o a que la situación no pase a algún conflicto. Uso de la emoción como facilitadora del pensamiento. Esto se refiere a la identificación correcta de las emociones para facilitar las actividades cognitivas, tales como el razonamiento, la resolución de problemas y la comunicación interpersonal. Es decir, yo debo utilizar la emoción para, de acuerdo a esa emoción, empezar a identificar y a razonar y crear soluciones, buscar soluciones a lo que me esté generando la emoción. Comprensión y análisis de las emociones. Es la habilidad para designar las diferentes emociones y reconocer las relaciones entre la palabra y el propio significado de la emoción. Es decir, como saber poderle poner el nombre a lo que yo esté sintiendo o a la emoción que esté sintiendo. Entender las relaciones entre las emociones y las diferentes situaciones a las que obedecen. Esto incluye la comprensión del lenguaje, el significado de las emociones y la comprensión de los antecedentes que acompañan a cada emoción. Eso significa que yo les sepa que de acuerdo a alguna situación, cómo se debe sentir la otra persona o cómo me puedo sentir yo ante diferentes situaciones. Es decir, por ejemplo, una pérdida de algún familiar, yo ya debo saber que la persona que ha perdido, cómo se debe sentir y qué emociones debe estar experimentando. La regulación y autocontrol de las emociones es la capacidad de prevenir, reducir, mejorar o modificar una respuesta emocional propia
y de otros, así como la capacidad de experimentar una serie de emociones mientras se toma la decisión sobre la conveniencia o utilidad de una emoción en una situación dada. Ahí sería entonces igual lo que hablamos, regular y autocontrolar, como prevenir, saber cómo me voy a sentir ante cierta situación, de qué pasa, y tratar de controlarla antes de que pase o sabiendo que ya la voy a enfrentar. Capacidad de motivarse a uno mismo. Es el control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo resulta esencial para mantener la atención, la motivación y la creatividad. Dirigir las emociones hacia un objetivo nos permite mantener la motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de en los obstáculos. Entonces debo tener la capacidad de automotivarse, de automotivarme, saber qué es lo que yo quiero lograr y para poder superar todos los obstáculos. El reconocimiento de las emociones ajenas es como sinónimo de empatía. Es otra capacidad que se asienta en la conciencia emocional de uno mismo. Las personas empáticas suelen sintonizar con las señales sociales sutiles que indican qué necesitan o qué quieren los demás. Y el control de las relaciones sociales. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. Ser capaz de poner esta información a favor de las interacciones y comunicaciones diarias con los demás. Lo que ya conversábamos de eso, que cuando yo conozco, profundizo sobre las emociones, pues yo soy capaz de identificar las emociones de las otras personas y poder canalizar cómo me voy a comportar, cómo voy a accionar qué emociones voy a sentir yo para poner eso en función de una buena interacción y comunicación con los demás. Entonces, dada la importancia de la inteligencia emocional, vamos a seguir avanzando en este tema y entrenemos nuestra inteligencia emocional. Aquí les dejo estos dos enlaces si desean profundizarlo sobre esto que hemos venido conversando. Bueno, ahora sí, continuamos con el tema 6 de funciones trigonométricas. Les recuerdo que vamos a trabajar las 9, que serían seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente, y las trigonométricas inversas, que son arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Ya se les dijo que eso se iba a trabajar a través de una websketch elaborada por mí, que está en este enlace. En la misma encontrarás la información necesaria para construir la mayor parte de la tabla de doble entrada que constituye la evaluación de este tema. ¿Por qué se dice que es la mayor parte? Porque este tema, la tabla de doble entrada, tiene 3 partes, que es las funciones trigonométricas, cada una con sus características y gráfico, las aplicaciones de las funciones trigonométricas y las identidades trigonométricas. La parte de identidades trigonométricas se va a ir desarrollando clase a clase. Entonces, en esas sí no van a trabajar con lo de la websketch. Deben ir construyendo por cada clase entre 2 o 3 de los apartados de la tabla para que no les quede todo para la fecha de entrega. Es decir, que en la clase de hoy deberían realizar las funciones seno, coseno y tangente. Entonces, como ejemplo, vamos a ver qué es lo que deben abordar de cada función. En la websketch hay bastante información, pero las principales características que deben colocar ustedes en la tabla son el dominio de la función, en este caso el dominio de la función seno son todos los números reales. El rango de la función sería desde -1 hasta 1. Es decir, que en el eje de la y la función no va a tomar valores sino entre -1 y 1. Los cortes, el corte con el eje X es en los puntos K por pi, es decir, los múltiplos de pi, siendo los K números enteros, es decir, en pi, 2pi, 3pi y así sucesivamente, tanto positivos también como negativos, ahí van a estar los cortes en el eje de las X, es decir, ahí se da 0. Y el único corte con el eje Y es en el punto 0, 0, en el origen. La función es impar, es decir, que ella es simétrica con respecto al origen. Si es lo mismo cuando yo evalúo seno de menos x, es lo mismo, me va a dar igual que menos seno de x. La función es periódica de periodo 2pi. Periodo 2pi significa que cada 2pi ella se repite y vuelve a hacer lo mismo, dar los mismos valores. Para construirla vamos a trabajar una tabla, o van a construir esta tabla. Y en la tabla pues van a colocar, en este caso, pues por lo menos 2 ángulos en negativo. Vamos a trabajar con una escala de a 45 grados cada una, o sea, de a 45 grados en 45 grados. Entonces aquí sería menos 90.
Y vamos a colocar la equivalencia en radianes. ¿Por qué? Porque en la gráfica van a trabajar las escalas en radianes. Generalmente se utiliza la escala a los gráficos de las funciones trigonométricas con radianes. Entonces, 90 grados son pi medio. Recordamos que pi equivale a 180 grados. Entonces, menos 90 grados es menos pi medios. Y en la calculadora, pues colocamos seno de 90, seno de menos 90 me da menos 1, seno de menos 45 me da menos 0,71, seno de 0 es 0 y así sucesivamente. Y aquí la equivalencia. Recordamos, para hacer este proceso de equivalencia, para llevar de grados a radianes, pues multiplicamos por pi entre 180, por ejemplo aquí para el ángulo de 225 grados, pues sería 225 grados por pi entre 180, eso me daría 225 por pi entre 180, simplificamos y ya me queda la expresión dada en radianes en términos de pi. Luego ustedes van a construir la gráfica, recuerden que son 9 gráficas, una de cada función, y van a poder hacer... manualmente tienen que hacer por lo menos 5 y pueden hacer 4 utilizando GeoGebra. Cualquiera de las 5, cualquiera 5 pueden hacer manuales, pero si usted no tiene posibilidad de GeoGebra ni la puede imprimir, pues puede hacer todas de manera manual también. Lo que no pueden hacerse son todas con GeoGebra. La tabla también debe aparecer en el espacio correspondiente en la tabla. Aquí está la gráfica hecha en GeoGebra. Ya vamos a ver cómo la hacemos o cómo se construye la gráfica en GeoGebra. Estando aquí en GeoGebra, entonces nos vamos aquí donde dice función. Escogemos la función, en este caso que está seno de x. Observan que ella se grafica automáticamente, que ella tiene aquí la escala en números, digamos en números, no en radianes. ¿Por qué? Porque aquí ella trabajaría entonces el 3,14 como el valor del ángulo 180, que es pi radian, pues ella trabaja como 3,14. Observamos que aquí 3,14 sería pi, y por eso, en menos pi en este caso, y por eso ahí están los cortes. Pero nosotros entonces ya después que la tenemos, la podemos modificar aquí, le damos en propiedades, le decimos que en el eje de la x, la unidad va a ser el número pi. Y la distancia, para que se vea, vamos a trabajar con pi cuartos, ¿sí? De a 45 grados en 45 grados. Pi cuartos. Y ahí está. Entonces ahí está. Lo que hacemos es que pues nos acercamos un poquito o nos alejamos. Ahí están. Y me puedo también meter aquí en la tabla. Le puedo decir que quiero que trabaje desde menos 2pi hasta 2pi más o menos. Y que el paso es de a pi cuartos. Aquí él me va a dar la tabla. Pero aquí está mi gráfica. Entonces yo si quiero pues la acerco más. Y ahí se ve mejor en términos de pi cuartos y todo. Entonces ahí está la gráfica, esa es la forma de hacerla en GeoGebra. Ahora pues digamos aquí a modo de ejemplo, así más o menos será su tabla. Usted va a colocar la función trigonométrica seno, las características, el gráfico, aquí arriba debe aparecer la tabla, pues aquí no lo coloqué, pero aquí arriba debe aparecer la tablita y el gráfico correspondiente, ya sea a mano o sea en GeoGebra. Igualito en coseno y aquí su respectivo gráfico y todas juntas. La segunda parte son sobre las aplicaciones. En las aplicaciones debe aparecer, por ejemplo, aquí para la medicina, la descripción en lo que se utiliza y una ilustración que sería una imagen. De todas maneras, para la próxima clase haré un ejemplo de estos. Bueno, este tema 6 ya sabemos que se va a desarrollar durante 3 semanas. La semana que viene pues nos agarra el lunes que es carnaval. Pero pues deberían seguir trabajando para que no se acumule la elaboración de la tabla. Dentro de la evaluación van a transcribir las clases, pero solo las de identidades trigonométricas. Yo les estaré avisando. O de esta parte solo deben es construir la tabla, irla construyendo.
Pues las dudas e inquietudes, sabes que las puedes abordar a través del foro correspondiente y a través de la mensajería privada, ya sea la plataforma o vía WhatsApp. Que estén muy bien, hasta la próxima.